Hoy, ¿cómo andamos? Ahí está. Hola, hola, Néstor. ¿Cómo estás? Bien, un placer. Un placer hablar contigo. Igual. ¿Me oyes Sí, bien? perfecto. Igual tú a mí. Excelente, Lucy. Bien. Genial, genial. Así que, bueno, va a ser un gusto compartir esta charla contigo para hablar de literatura, que es lo que nos apasiona, Y- ¿no? Que nos moviliza. Así es. Literatura en castellano, esta lengua que también nos une a pesar de vivir en contextos tan diferentes y en dos rincones del continente eh, tan lejanos, también nos une esta identidad de ser hispanos, Así ¿no? es. Muy bien. Si te parece bien, Lucy, podemos empezar contándole un poquito al público argentino, al público rioplatense, sobre tu trayectoria como escritora y tu profesión en los medios también, ¿no? Tú eres periodista y no solo divulgas la cultura con tus escritos, sino que además lo haces en una plataforma de la radio también. Cuéntanos un poquito, Lucy. Sí, bien, yo me formé en la carrera de comunicación social. En mi país, en la comunicación social abarca algunas ramas como el periodismo. En la universidad donde estudié, quizás hacen más énfasis en el periodismo, pero sí abarca todo lo que tenga que ver con medios de comunicación. Entonces, yo decidí estudiar periodismo buscando una manera de acercarme quizás a la redacción, pero maquillar esto de que tú tienes que buscar una carrera en nuestros, bueno, en el país que vivo, también como que siempre tenemos ese detalle de que tú tienes que estudiar algo que te pueda generar mayores ingresos, no necesariamente lo que vaya contigo, lo que te guste, sino algo que te pueda garantizar un futuro. Entonces yo, tratando de maquillar ese deseo de simplemente dedicarme a la literatura y estudiar quizás letras, por ejemplo, decido estudiar comunicación social, quizás para aprender ciertos métodos de redacción. Y pues aquí estoy, o sea, ya una periodista, comunicadora social, que ha aprovechado y he utilizado los medios y la oportunidad que me ha dado también Uruguay de pertenecer a una plataforma muy bonita, radial, en la que yo desarrollo programas culturales y podemos conectar la música, la literatura y aprender, o sea, es muy hermoso. Entonces yo todo esto lo veo como parte de un crecimiento personal y, y por eso digo que yo no cambiaría nada porque todo lo que me ha pasado me ha llevado a este punto. Y así sea que esté apenas iniciando, es mi proceso y todos los procesos hay que disfrutarlos. Desde ya. Así que tú lograste de alguna manera aprovechar el mandato social de tener que estudiar algo que tuviera una salida laboral, eh, Exacto. explotando En tu caso no fue lo que así. te... En mi caso, bueno, mi carrera también, vamos a recordarle a la gente que tú eres de República Dominicana, no, creo que no lo mencionamos, ¿no? Eh, no hemos mencionado que tú eres dominicana, Lucy, Sí, y la universidad que estudiaste, ¿cómo es que se llama? se llama Universidad Dominicana OIM. Ese es el nombre de la universidad. Ok, Yo y nací en está Santo ubicada en... Domingo y la universidad, de hecho, pertenece también a Santo Domingo. Ok, genial. Y en mi caso yo estudié profesorado en inglés aquí en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, que es mi provincia, en el noreste de la Argentina, muy cerquita de Uruguay y de Brasil. Y
siempre tuve esa inquietud de las letras, pero estaba en una situación similar a la tuya en el sentido de tenía que buscar algo que fuese rentable, ¿no? Algo que me abriera las puertas al mercado laboral. Así que también me apasionan mucho los idiomas, de modo que encontré allí una profesión, ¿no? Pero la cuestión de la literatura fue siempre una actividad secundaria, ¿no? Pero por eso menos importante eh, en, en la vida de uno, ¿no? Es una carrera con todas las letras, ¿no? Es algo que uno lo moviliza, lo motiva y lo apasiona. Totalmente. Y ahora vamos a hablar un poquito, Lucy, sobre cómo fueron nuestros comienzos. Ambos estamos haciendo un camino como autores independientes, ¿no? Con las herramientas con las que uno cuenta hoy por hoy. En tu caso, tu primera publicación es una novela que se titula Sí, Tu piel tiene letras, ¿no? Tu piel tiene letras, que es del año 2019, ¿es así? correcto. Muy bien. ¿Cómo fue, Lucy, el proceso de escritura de esa novela? ¿Cómo fue escribir tu primera novela? Y luego, una vez que el texto estuvo listo, ¿cómo fue el recorrido para que llegara a las librerías? Fíjate, Cuéntame un poquito. yo estaba muy alejada de ese sueño que tenía desde muy joven, de escribir, de expresarme a través de la palabra. Y yo creo que eso le ha pasado a muchas personas, que de alguna forma se van desviando de eso que le apasiona. Por alguna razón, a veces porque nos envolvemos tanto en lo cotidiano y en lo que hay que hacer, que apartamos eso que nos hace ser a nosotros. Entonces, Mm. yo lo retomé cuando me encuentro trabajando en turnos nocturnos. Yo decidí hacer este cambio de turno por una situación. Yo necesitaba desarrollar otras actividades en el día. Entonces, por esa razón cambié de turno en el trabajo. Y pues al verme como con esa quietud, ese ambiente, vaya, o sea, toda la inspiración que yo pudiera tener me llegó en ese momento. Esa reconexión con las palabras, con la literatura, la tuve en ese instante. O sea, fue como una chispa que a medida que va pasando el tiempo se enciende más. Y esa primera novela habla mucho de mí, porque de alguna manera expresa lo que me hace sentir la literatura y habla de una persona que también dejó atrás ese sueño y que nuevamente se encuentra con ella y luego que se encuentra con la literatura la abraza. Y hay muchos conceptos ahí, de hecho, que son propios de lo que yo pienso, ¿sabes? Y yo creo que fue muy, muy lindo. Yo atesoro tanto esa novela porque fue lo que me reconectó con eso que yo había dejado a un lado. Y a partir de ahí entonces ya yo digo, no, espera, eso es lo que yo quiero, o sea, eso es lo que yo siento y yo debo de trabajar y perseguirlo. Entonces, esa es la realidad con esa novela y mi posición como alguien que desea escribir. Entiendo. ¿Y dirías que es una novela autobiográfica o está basada en algunas experiencias tuyas, pero luego te tomaste licencia para Eh, imaginar otros hechos? no, no es autobiográfica realmente, pero, por ejemplo, quien la ha podido leer o quien la leerá más, puede darse cuenta que cuando le hacen algunas preguntas al final a la escritora, que es la que está envuelta en la trama, ella puede decir lo que ella siente y lo que ella piensa acerca de la literatura. Esa palabra fluyen de mí. El nombre de la protagonista es mi segundo nombre invertido. Entonces, Ok, sí, entonces entonces,
Aparte de eso, digamos que hay una escritora emergente que es ayudada por la principal y también eso de alguna manera puede hacer referencia a quizá lo difícil que nos resulta a nosotros, me ha resultado a mí, pues salir adelante con los libros. Y ahí voy y respondo a tu pregunta con respecto a qué hice más adelante para publicarlo. Pues Ujú. yo no tenía ni idea de dónde acudir, o sea, no sabía ni qué hacer. Tengo la idea, tengo la obra ya lista y no sabía, no tenía orientación alguna de qué paso dar. Entonces, hablando con una compañera de estudios de la universidad, ella entonces me refiere a donde otro amigo y ese amigo. Hicimos una cadena, ese amigo entonces me lleva a una editorial y en ese editorial conozco a un editor cubano que hasta el sol de hoy seguimos trabajando juntos. Entonces él acoge esa novela y pues empieza a trabajarla, dice, no, excelente, esa novela está excelente y pues ahí comenzamos el trabajo editorial y todo lo que lleva. Ok, encontraste entonces una manera de insertarte en el mundo editorial por Así es. medio de... Muy interesante, es una estrategia Tú siempre tuviste muy... esa inclinación y siempre tuviste, o te pasó algo similar. Am, siempre habría escrito poesía en la adolescencia y eh, al principio de los 20, pero bueno, lo había hecho circular más que nada en internet, en foros, distintas herramientas, en las redes sociales, ¿no? Distintas herramientas con las que uno cuenta, pero siempre había ambicionado esto de publicar un libro y tenían claro que quería que fuese una novela, pero apenas a mis 20 largos, ya cerca de los 30, pude alcanzar ese proceso de maduración a través de muchas lecturas, ¿no? Lecturas de ficción y también de teoría literaria, que es algo que me interesa muchísimo, para finalmente sentirme listo y capacitado para escribir mi primera novela. Y realmente, si bien mi novela que le recordamos a los amigos que nos están viendo, que se titula El Evangelio según Josefina, es una novela relativamente breve, pero en mi caso, como yo acudí, a diferencia de lo que hiciste tú, Lucy, yo acudí a una editorial independiente y no hubo un editor de intermediario. Es decir, yo mismo me encargué de editar la novela, de modo que fue La corrección y todo, un la proceso hiciste. exacto. Fue un proceso Vaya. muy largo, de Y muchísimo esa obra está de excelente, revisión. esa obra yo pude disfrutarla, de verdad, excelente. Que te hice los comentarios al respecto. ¿Mm? ¿Te ha gustado? Sí, 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 bastante. Muy bien. Am, luego vamos a hablar un poquito de tu novela más reciente, que yo estoy paladeando en estos momentos, pero me gustaría que me cuentes un poquito sobre tu percepción al momento de leer mi novela, porque hay muchos elementos eh, regionalistas típicos de esta zona del planeta, de esta zona del mundo hispánico, del Río de la Plata. Y si bien yo sé que tú estás familiarizada, sobre todo con el Uruguay, por Sí. amistades y demás, ¿cómo fue esa recepción de ese mundo, de ese pequeño microcosmos entrerriano, litoraleño, argentino, desde tu mirada de lectura caribeña? Fíjate, lo primero es que como está estructurada la novela, es decir, tú entras directo a la narración, pero hace juego con el tiempo. Entonces, eso te atrapa, o sea, porque ya tú sabes que tienes que esperar algo más y que hay también este, algo que encontrar de esas pistas que se va dando desde el inicio. Entonces, aparte de eso,
utilizar también toda esa terminología muy quizás criolla, ¿verdad? Te despierta, como te decía, esa emoción de tú saber que estás leyendo algo de otra tierra, pero a la vez la comprensión se hace más sencilla al unir y interpretarlo, ¿verdad? Siguiendo el contexto de la misma. Y yo, al menos para mí, como en la posición de alguien que escribe, leer esa obra, o sea, a mí me abrió la mente con muchas cosas. Una de esas es que saber que tenemos que estar preparados para los perjuicios que vienen, que quizás un tema específico o en este caso una situación pueda acarrear reacciones y hay que estar preparados para eso. Tú tienes que estar seguro de tu posición, pero no solo eso, está también el reconocimiento que se recibe de tu tierra después que ya te internacionalizan. Y es una realidad que vivimos todos. Todavía no te reconocen hasta que ven, bueno, ya es una persona que es ganadora de premios, pero también está la lupa que te colocan por tú ser una persona ganadora de premios. Ya te empiezan a ver de otra manera. Entonces, el personaje de esa obra me impacta tanto porque quizás tiene una carrera muy divorciada de lo que debería ser la de un escritor. Y a pesar de eso, esa vena, esa pasión que siento por ella, sirve de inspiración para otros. Entonces, de verdad, o sea, a nivel creativo, es una novela que está recomendadísima. O sea, de mi parte, recomendadísima. Me encantó y te hice el comentario de ella, ¿verdad? Desde ya. Genial. Sí, así que, sí, en ese sentido hay un punto de contacto con tu primera novela porque ambos protagonistas son escritores también, ¿no? Sí, Tal vez hay un intento de sublimar las vivencias de uno, ¿no? En el texto, ¿no? Ficcionalizar un poco lo que uno vive. exacto. Y creo que sería lindo el comienzo de todo, como vamos a perfilarnos primero, así, o sea, para arrojar eso que sentimos por la literatura. Yo creo que es muy bonito eso. Desde ya, desde ya. Muy bien. Y siguiendo un poquito tu bibliografía, ah, tenemos otro formato ahora que son cuentos. Sí. Cuentos que vos escribiste durante la cuarentena, ¿no? Durante ese periodo tan particular en el que tuvimos que pasar tanto tiempo encerrados en nuestros domicilios, y tú pudiste sacarle jugo a través de la creación. Y en este caso, tú publicaste una colección de cuentos que se llama Chelito Mío, que es uno de los Sí. relatos, y otros cuentos, ¿no? Eh, Dos preguntas que te quiero hacer con respecto a eso, Lucy. Primero, ¿qué diferencia ves tú entre lo que implica escribir una novela y la escritura de un cuento, mucho más breve, más sucinto? Y luego, yo entiendo que estos cuentos, antes de llegar al formato de libro, tuvieron una circulación en las redes sociales también y mucha aceptación de parte del público, lo cual eh, eh, te motivó bueno, a darles impresión. Cuéntame un poquito entonces cómo fue escribir estos cuentos. Bien, esos cuentos, bueno, ya tú lo dijiste, yo los escribí en ese momento tan difícil para todos, en un momento de encerramiento en el que quizás estábamos muy ociosos. O sea, era el momento perfecto para aprovechar y dejar volar la creatividad. Entonces, cada situación que yo podía ver, cada emoción que se despertaba en mí, hizo que yo creara uno de esos cuentos. Por ejemplo, hay uno que habla a partir de la envidia, hay uno que habla de eso, o sea, de lo negativo que puede ser ese sentimiento.
y de lo que puede, pero en este caso, el cuento se llama La versión de Firulais. Este cuento es narrado por un perro y él dice su punto de vista de algo, de un crimen que sucedió y que él presenció. Entonces, ahí es muy, o sea, muy divertido, pero a la vez dramático el cuento. Pero eso surgió a partir de algo que yo vi, bueno, precisamente por las redes sociales. Y pues me surgió esto. También está el cuento principal, Cielito Mío y otros cuentos, que habla de una niña que no, o sea, no es comprendida por los demás, porque quizás tiene ciertas características de un niño muy hiperactivo, pero que tiene otros talentos que desarrollar, pero nadie lo ve, siempre recibe rechazo, pero esta niña puede encontrar y canalizar toda su energía en el violonchelo, ese instrumento. Y de ahí se despiertan muchas cosas, ella puede ver cómo esto puede reconectar y darle una nueva vida. Es muy lindo y también presenta la crueldad que pueden tener las personas, tanto también en el ámbito escolar y, y hay otros más, son 8 en total. Yo creo que si los detallo cada uno, el Sí, live sí, se extiende a más tiempo. Pero sí, yo lo compartí muy bien. en audio en Facebook y a partir de ahí entonces una editorial pudo ver, escuchar los cuentos y me hizo la sugerencia de que hiciera un libro con ellos, que lo pueda recolectar y hacer un libro con esos cuentos. Y pues lo hice y ahí está. Fue una muy buena idea. Y si pensamos, Lucy, en el proceso de escritura del cuento, ¿tú lo haces de un tirón, es decir, en una tarde, o vuelves a revisarlo? Implica mucha edición. Bueno, Si lo comparamos con la novela. si comparamos el cuento y la novela, yo creo que a diferencia de la novela, el cuento es algo más instantáneo, más tú tienes que transmitir una idea, un mensaje. Entonces, tratar de hacerlo breve, cerrar con una historia. Y eso es como muy parecido a la poesía, que llega en el momento y pues a diferencia de la novela que es más pausada, que te da más permisos, de que tú puedes extenderlo, o sea, tú puedes durar años, si se quiere, escribiendo una novela, pero un cuento es muy difícil que tú digas, le voy a dar un mes a ese cuento y lo continuaré, no, o sea, tú inicias un cuento y ya tú quieres cerrarlo en el momento, quizás en un día más, pero es muy, muy instantáneo. Yo creo que ahí se podría establecer la diferencia entre la novela y el cuento. Ok, muy bien. Y ahora, hablando de novelas, continuamos con tu más reciente publicación, Lucy, que es Guayacanes Negros. ¿Sí? Es una novela muy especial porque trata una cuestión que tal vez ha sido un poco subestimada en la literatura del Caribe, que es la identidad de los pueblos taínos, ¿no? Pero aquí también tú has aprovechado la licencia poética que tenemos los narradores para, bueno, imaginar un poquito y hablar de cuestiones que a lo mejor no están documentadas, pero que podrían haber sido, ¿no? Exacto. Cuéntame un poquito eh, sobre esta última novela tuya, Guayacanes Negros. Bueno, Guayacanes Negros surgió, yo estaba en una búsqueda de, quiero hacer, siempre me ha gustado hacer historias diferentes, no lo típico, no el mismo cliché, la misma historia, no, o sea, como algo distinto, diferente. Y buscando eso diferente y distinto, yo dije, bueno, yo quisiera acercarme más a nuestras raíces, a nuestra identidad, a hablar algo que de alguna forma pueda revelar eh, nuestras raíces, ¿sabes? Entonces decido irme por esta historia de los taínos, hacer una historia romántica, dramática,
y quizás colocar esa invasión paulatina que se dio entre los españoles y los taínos, pero con varias diferencias. Y una de ellas es que los taínos salgan invictos de esta situación y que puedan entonces crear su propia historia. Entonces, sí, es cierto que tenemos pocos registros de nuestros taínos y algunos de los que tenemos puede ser libros recolectados de Fray Padre de las Casas, que de Bartolomé de las Casas, perdón, que él Ujú. recolectó mucha información acerca de los taínos y en esas publicaciones se puede revelar datos de ellos y quizás otras señales que dejaron. Por ejemplo, tenemos cuevas que todavía podemos presenciar esos pictogramas que dejaron los taínos. Tenemos todavía grupos que mantienen esas tradiciones de los taínos, quizás porque sus antecesores le fueron heredando esas costumbres y se mantienen. Y es muy bonito ver cómo ellos tratan de, a pesar de que se ha erradicado esta cultura, puedan tratar de forzar y mantenerla. Pero yo creo que una manera también de valorar el hecho de que nosotros, a pesar de que tenemos una mezcla muy fuerte de diversas culturas, eh, darle el mérito a ellos que fueron los primeros que araron nuestras tierras, los primeros pobladores de aquí. Entonces, eh, de alguna forma yo siento que han querido borrar de la historia lo que fueron ellos y lo que significa ellos en esta isla. Entonces, no sé, fue la manera en la que yo pude rescatarlos a través de la ficción. Ok. Y no es la última novela en la que vas a hablar de los taínos. No, no. Primero, en ese sentido de los taínos, sabes que ahí hay 4 aldeas principales y a cada aldea yo le estoy haciendo una historia y todas van a Tenemos- conectarse, se van a conectar en algunas situaciones. Algunos personajes, de hecho, van a intervenir en las otras novelas. Y pues yo estoy haciendo una especie de saga, ¿verdad? Con esta novela de Guayacanes Negros. Y entonces a medida en que me voy involucrando más, ya tengo el compromiso de investigar más acerca de ellos, porque no es simplemente algo que, o sea, ya esto me ha dado un compromiso de, bueno, no solamente esta novela de ficción que hice, sino el compromiso de vamos a aprovechar y agregar más elementos que puedan hablar y acercarnos a los taínos e insertarlo en esas historias. Entonces eso es lo que he ido trabajando con los taínos. Pero igual, yo tengo una novela, bueno, un cuento realmente, y otra novela ¿Mm? de manera digital en Wattpad, que, pero habla en un lenguaje más coloquial y es más llano, ¿sabes? Y entonces ahí también puede ver, Recordémosles, Lucy, el título de, de este cuento que tú tienes en Wattpad. se llama Barrial, te puedo pasar el enlace porque quizá no parezca así tan fácil. Hay ¿Eh? uno que se llama Barrial y hay otro que todavía lo estoy armando. Y tengo también un cuento, tengo varias, yo escribo muchas cosas, Néstor. A veces yo la engaveto, otras veces me desespero y la publico en plataformas digitales. Pero sí, siempre uno se mantiene. Permanentemente creando. Sí. Sí. ¿Y a ti te gusta el cuento? O sea, te gusta escribir cuentos y poesía. Ah, lo he ensayado en el pasado, pero he encontrado en la novela justamente lo que estaba buscando, así que en estos momentos estoy editando mi segunda novela. Se va a titular Freya, Ah, es el título. Tú sabes que está ambientada en Dinamarca, al igual que Hamlet, y una
de las deidades que tienen en la mitología nórdica es Freya, ¿no? Que es viene a ser una especie de equivalente de la Venus de los romanos, ¿no? Freya. Pero como acá en el Río de la Plata no decimos lluvia, sino decimos lluvia, yo le puse Freya, porque los protagonistas son argentinos, están viviendo allá, así que se va a llamar Freya. Y estoy en ese tedioso y minucioso proceso de revisar cada punto y cada coma para ver que esté todo bien. Pero Vaya. probablemente antes de fin de año esté listo, así que Excelente, wow. Muy desde interesante. ya. Pero siempre con sí. Em, Quería que hablemos un poquito, Lucy, para ir redondeando ya la charla sobre tu otro espacio a través del cual tú difundes las artes y la música y la poesía, que es tu espacio radial. Vamos a contarle un poco a los amigos de Argentina dónde te pueden escuchar y, y, y en qué horario. Bien, yo estoy colaborando en Radio Prado Sur, así mismo, y está en la Ujú. web, desde cualquier parte del mundo las personas se pueden conectar. Tenemos una audiencia en Alemania, Argentina, Uruguay, El Salvador, Chile, Brasil, inmensa, o sea, una audiencia muy bonita de diferentes partes del mundo. Entonces, también hay quienes la descargan, porque lo puede descargar a través de las apps como Radio Prado Sur. Y pues de verdad, o sea, en mi caso, el programa que yo desarrollo se llama Letras, Música y Mente, para tratar de conectar todo en un mismo programa. Yo puedo hablarte desde un artista y su trayectoria musical, todo lo que tenga que ver con él, ¿sabes? Y colocarte su discografía completa y hablar de ese artista, pero también te puedo hablar de un país, de un estilo musical específico, de un autor y de diversos temas. Tratamos siempre de hacer ese balance entre música, información que pueda ayudarnos Sí. a crecer y a aumentar nuestros Por conocimientos. eso Entonces, me resulta muy interesante porque no es solo una cuestión de, bueno, paso música para entretener, que esté de fondo mientras la gente hace otra cosa, sino que tiene una función sí, sí. de enseñanza, Y ¿no? esa es De la difusión. temática de la emisora en sí, es esa. Todos los programas van en esa línea, tú aprendes, siempre tú aprendes. En mi programa está los jueves a partir de las 16 horas de Uruguay hasta las 18 horas. Pero tenemos desde que amanece hasta que tú te acuestas, programas hermosísimos. Por ejemplo, a la medianoche hay un programa que me encanta porque él ahí comparte microcuentos, un cuento central, y también hay una cápsula que se llama Paisajes Sonoros, en los que él puede poner cualquier cosa que te conecte. Si tú escuchas, tú te puedes trasladar a cualquier parte, a cualquier contexto, a cualquier situación, porque cada noche él vive un sonido específico. Vamos a decir el de la lluvia o algo muy diferente, una calle de Brasil, por ejemplo. Y así, o sea, algo muy hermoso. Y aparte de las informaciones que te dan, efemérides y todo eso. Pero todos los programas fueron temáticas distintas. Hay otro que es, por ejemplo, que te habla de los Beatles. Y ese programa es exclusivo para hablar de los Beatles. Ahí tú escuchas la música de ellos y todo lo relativo a ese de los 80, 70, 80. Entiendo. Y a mexicanos, o sea, yo he aprendido tanto con los uruguayos y los argentinos, porque también tenemos locutores argentinos, que de verdad yo he quedado fascinada. Ok. Y así que bueno, tu programa se enmarca dentro de lo que es el espíritu de la radio, no es algo exclusivo de tu propuesta, sino que los oyentes van a poder escuchar a lo largo de todo el día
propuestas muy interesantes que tienen que ver con la cultura. Así Sí. es, totalmente. De todos modos, recordamos, Lucy, entonces que tu programa sale los jueves a las 16 de la tarde, 16 horas o 4 de la tarde, aquí en el Río de la Plata, El ¿no? Ujú. es la misma hora que Argentina, ¿cierto? La de Uruguay y Exacto, perfecto. exacto. Entonces, Muy bien. Le decimos, Lucy, a los amigos que te pueden encontrar en Instagram como Lucy, con Y, sí, guión bajo, Navy, primero con I latina y con Y, sí. ¿no? Seguir y de todos modos seguramente vamos a estar compartiendo ahí los usuarios y demás para que te puedan, mis seguidores puedan acercarse un poquito a tu literatura, a tu producción literaria tan interesante. Muchas gracias. Y vamos a estar al tanto de todas tus novedades también. Claro que sí, igual. Una cosa, Sí. ¿cuáles referencias tú tienes de escritores dominicanos, por ejemplo? De autores de la República Dominicana. Bueno, a mí, por ejemplo, Pedro Mir es un poeta que me gusta muchísimo. Salomé Ureña, el narrador de Bosch, por ejemplo, son figuras eh, emblemáticas de la literatura dominicana, pero si nos venimos más al presente, realmente yo creo que tengo una deuda en ese sentido y acercarme a tus escritos tiene que ver con un deseo de conocer qué está sucediendo en Dominicana en la actualidad, ¿no? Porque realmente es el mismo idioma, es muy difícil de pronto estar al tanto de las novedades, ¿no? Pero sí, básicamente los grandes nombres de la literatura dominicana, uno los tiene siempre presentes, ¿no? Vaya, qué interesante también esos autores que tú mencionaste. Por ejemplo, Pedro Mir viene siendo como marca país para nosotros, y especialmente con este poema, Hay un país en el mundo. Esto de alguna forma ha identificado bastante a la República Dominicana. Así En es. otras ocasiones he hablado de Juan Bosch, o sea, Juan Bosch como escritor, especialmente de sus cuentos. Para mí es un referente muy fuerte. Pero Muy de bien. Argentina también tengo referencias a Borges. ¿Quién, quién conoce a Borges? Ninguno. ¿Quién conoce a Borges? A Julio Cortázar. ¿Tú conoces a Juan Luis Guerra, un artista americano? Desde ya, por supuesto, Bueno, por supuesto. la, Lo ha bailado. una de las canciones más exitosas de Juan Luis Guerra, Más de Amor, fue inspirada en La Rayuela, esta novela de Cortázar. Mientras leía esta novela, él se inspira en esta apología que hace Cortázar acerca del amor y los sentidos. Entonces, a partir de ahí, Juan Luis Guerra se inspira, él lo comenta muy abiertamente acerca de esto. Y, o sea, hay una conexión entre... Muy importante. Claro que sí. Y de verdad, o sea, inmensa por la cultura que ustedes mantienen de leer, de escribir, muy hermoso realmente. Y nosotros estamos levantando comunidades que puedan, y de hecho yo me estoy insertando en ellas, y en clubes de lecturas, Okay. y acercarnos a esto que Lucy, tú sabes que me parece que estamos teniendo una cuestión con el sonido, con el audio. Tu última intervención, no he podido escucharla porque me parece que estamos con algún temita de audio. ¿sería el audio o el internet? A ver, probemos ahí.
Eh, Lucy, veamos. A ver, ahora. ¿Me escuchas mejor ahí? Ahora está mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Ahí está. Sí, sí. Me contabas entonces de esa eh, conexión que ves entre Juan Luis Guerra y Cortázar, ¿no? Ah, ok. No sé si se Bien. escuchó esta parte en la que yo decía que mientras él leía Rayuela de Cortázar, en esa apología que hace Cortázar acerca de los sentidos y el amor, él le surge esta canción de Burbujas de Amor. Y esta que dice, quisiera ser un pez. Ajá. Entonces, Es la más de las. sí, Ajá. es muy bonito cómo puede conectarse la literatura con la música. De hecho, yo creo que guardan una relación muy estrecha. A mí me encanta la música, o sea, la música, eh, me encanta escribir incluso con música. Y es muy bonito ver este tipo de acciones. De, de ese punto de encuentro, ¿no? Entre las dos manifestaciones artísticas y dos países latinos, ¿no? Genial. Excelente, Lucy. Am, Probablemente repitamos el encuentro, Lucy, en el futuro, ¿no? Oh, claro que sí. Porque ha sido- Un honor para en mí, cuanto, de verdad. en cuanto tengamos novedades literarias, podemos compartirlas aquí, hablar un poquito más de la literatura dominicana, de la Totalmente. que un poco por aquí, hablar un poco de literatura argentina, um, de música, ¿por qué no? Vamos a ver. Claro que sí. Así que están todos invitados a seguirte, Lucy, Y entonces. también algo que de verdad, o sea, a mí me parece muy interesante para los que no sabían. Néstor también es políglota. Néstor maneja varios idiomas y uno de ellos, para mí, bastante complicado, como el ruso. O sea, es algo de verdad que es digno de admirar y que debería explorarse. O sea, quizás explorar esa, no sé, esa oportunidad de tener de otros idiomas y acercarte también de manera a través de la literatura con eso. De- sí, sí. Queda como un tema para otro vivo. ¿Eh? Lo vamos a Claro que hablar con sí. mucho gusto de la literatura. ¿Por qué no? Algo de poesía, podemos recitar. Eh, este, con mucho gusto. Y poesía del mundo anglosajón también, ¿por qué no? De los Claro que Estados sí. Unidos, ¿sí? Vamos a estar explorando. Así que bueno, si ni bien tengamos novedades de la secuela de Guayacares Negros, vamos a estar difundiéndola en las Claro, redes. gracias. Igual con tu nueva obra y todo lo que venga después también. Excelente. Sí. Te agradezco muchísimo por esta conexión, realmente ha sido un gran placer para mí. Igual, el placer es mío, totalmente. Muy bien, muchas gracias a todos los amigos que se han ido sumando. Y bueno, seguramente esto quede eh, en nuestros perfiles para compartirlo en el futuro. ¿Eh? Bien, así que muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí conectados y los que lo van a ver más adelante también, porque yo sé que muchos están en sus labores y les agradecemos bastante. Néstor, un placer. Un placer, Lucy, un gran cariño. Bye. Éxitos.